Para nuestra actividad 4.3 de uso de transiciones y archivos log, crearemos nuestra base de datos que ocuparemos para realizar esta actividad. Nuestro primer paso para crear este ejercicio, lo primero será crear una base de datos. Esta base de datos puede ser simple, puede tener solo una tabla, puede tener dos, esto ya va a depender del uso de nuestra base de datos. En este caso ocupamos el ejemplo de una escuela, la cual lleva a lo siguiente. Ocuparemos la sentencia create database, el nombre de nuestra base de datos que es escuela, lo seleccionaremos, le daremos ejecutar y se nos creará nuestra base de datos. En la parte izquierda podemos comprobar que aquí se nos ha creado nuestra base de datos, y ahora procedemos a montar nuestra base de datos. Ocuparemos la sentencia use escuela, la seleccionamos y la ejecutamos. Con esto podremos trabajar sobre nuestra base de datos. Esto es importante porque si no se ejecuta, pues no podremos trabajar en nuestra base de datos. Para nuestra primer tabla crearemos una que se llame alumnos. Ocuparemos un create table, el nombre de nuestra tabla, que en este caso será alumnos, y procederemos a llenar de datos que contendrá nuestra tabla. Aquí tenemos que ID alumno es de tipo varchar, y que esta contendrá nuestra llave primaria. Siguiendo de eso, seguiremos con los siguientes datos, que tendremos nombre, apellido, materia y calificación. Aquí podemos ver que hemos rellenado nuestros campos que contendrán nuestra tabla. Seleccionamos esta parte y le damos Go. Con esta acción se creará nuestra tabla alumnos en nuestra base de datos escuela. Para comprobar que se haya creado nuestra tabla alumnos, nos dirigimos a la base de datos escuela y aquí en tablas podemos observar que se nos ha creado nuestra tabla alumnos. Para la inserción de nuestros datos ocuparemos un insert into, el nombre de nuestra tabla, que en este caso es alumno, y aquí tenemos nuestra línea de información que contendrá nuestra base de datos. En este caso tenemos que alumno ID será la siguiente. En este ejemplo tenemos que nuestro primer ID es 010. En el siguiente campo de información, que es el nombre, tenemos que el de esta persona es Luis Jesús, y tenemos apellidos, que será Chi Gómez, y en materia contendrá la materia aleatoria, que es base de datos, y una calificación aleatoria, que es 90. Así hacemos con los siguientes campos que vayamos a ocupar, y una vez que hayamos hecho esto, ocuparemos nuestra sentencia select from alumnos y le daremos ejecutar. Una vez hecho esto, se nos mostrará que nuestras tablas se han creado con los datos que ocuparemos. Aquí podemos ver que tenemos el campo ID alumno, el campo nombre, el campo apellido, el campo materia y el campo calificación, y todas estas columnas pertenecen a nuestras líneas de información, que es el del primer sujeto, el del segundo sujeto, y así consecutivamente. Ahora pasaremos a nuestra creación del ejercicio, que en este caso consta de lo siguiente. Declararemos un error como forma integer, y crearemos un begin que tendrá nuestra actualización de datos, que será de la tabla alumnos, donde alumnos corresponderá a la calificación de la actualización del nuevo dato, que será 80. Eso quiere decir que nuestro primer dato que tenemos aquí, que es el alumno Luis Jesús, se nos actualizará nuestra calificación a 80. Aquí, como podemos ver, tenemos que tiene 90, donde nuestro alumno con ID 10, como ya dije, es nuestro alumno Luis Jesús, se nos actualizará en nuestra base de datos. Y podemos comprobar que esto se hace y nos mandará una actualización sobre nuestra base de datos. Procediendo a eso, tenemos el siguiente, que es un insert, pero este insert nos marcará un error. ¿Por qué? Porque
Aquí, como podemos ver, este insert alumnos cuenta con un ID número 14. Este ID número 14 lo contiene nuestro ID alumno 14, que en este caso es nuestro sujeto, que se llama Aris. Si lo ejecutamos, nos va a marcar un error donde nos indica que nuestra llave primaria se está duplicando, y esto no puede ser. ¿Por qué? Porque aquí ya tenemos uno creado y no se puede sobreescribir. Entonces, si ejecutamos esto, nos marcará este error. Procediendo a nuestro siguiente parte del ejercicio, declararemos un set que ya hemos declarado anteriormente, donde diremos que esto equivaldrá a un error, donde ocuparemos un if. Si este error es igual o diferente de 0, saldrá el error. Aquí ocuparemos este 0 para que determine qué tipo de error saldrá. Si nos marca un error de tipo numérico, nos saldrá un error. Procediendo a esto, aquí crearemos la parte importante de nuestro programa, que es lo que nos estamos haciendo. Es nuestro rollback transición. Esto lo ocuparemos, esta pequeña parte que es esto, es muy importante, ya que esto quiere decir que el rollback sirve para cuando se actualice una calificación, regrese a como estaba anteriormente. ¿Por qué? Porque aquí tenemos que nuestro rollback mandará un mensaje error, ya que esto no puede ser, porque nuestro rollback nos está diciendo que se ha hecho una actualización, pero como nos marca error, nos regresará al principio como se encontraba. O sea, nuestra calificación sí se vendrá afectada, pero regresará a un principio como estaba, ya que para esto nos sirve nuestro rollback. Y si ejecutamos todo esto, veremos que se ha cumplido lo que hemos dicho. Bueno, aquí me marca un error. ¿Por qué? Porque no hemos declarado, pero esto se soluciona así. Podemos ver que una fila ha sido afectada. ¿Cuál es lo que acabo de mencionar? Que sí se hace el cambio de la calificación de 90 a 80, pero tenemos que en nuestra segunda sentencia, que es insertar alumnos, tenemos que nuestra llave primaria se está repitiendo y esto no puede ser. Entonces se pasa a la siguiente sentencia, que es nuestro rollback, y nuestro rollback nos dice que si se encuentra un error, nos imprime un mensaje de error, el cual hace referencia a que esto no puede ser, y acaba nuestra evidencia. Con esto podemos comprobar que se ha creado perfectamente nuestro programa y que sirve, ya que el punto del rollback es regresar a su misma a un mismo estado como estaba en un principio.